UNED Derecho, audio clase. La forma es el último requisito necesario para que un matrimonio sea considerado válido, junto con la capacidad y el consentimiento. El decreto Tamezzi del Concilio de Trento fue el primero en establecer la forma como requisito. Y en 1907, el decreto Netemere mantuvo la obligatoriedad de la forma canónica como requisito de validez, pero introdujo algunas novedades que se mantienen en esencia en la actualidad. La profesora de Derecho Eclesiástico del Estado, Amelia Ariza Robles, nos cuenta las características de la forma de celebración del matrimonio católico en el vigente Código Canónico, haciendo antes una referencia histórica. Buenas noches. Hoy hablaremos de la forma en el matrimonio. Y cuando hablamos de ella, de la forma, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nada menos que a un requisito esencial y necesario, junto con el consentimiento, para celebrar un válido matrimonio. Pero esto no siempre ha sido así. La doctrina medieval distinguía dos clases de matrimonio: el matrimonio público y el matrimonio clandestino. El matrimonio público era aquel que se celebra ante la Iglesia en forma solemne y rodeado de ciertas solemnidades. Y el matrimonio clandestino tenía lugar fuera de la Iglesia y carecía de todo tipo de formalidades, es decir, es aquel en el que los contrayentes se prestaban mutuamente su consentimiento matrimonial sin que existiera ninguna formalidad, incluso en ausencia de testigo alguno. Ambos matrimonios, sin embargo, gozaron de plena validez y eficacia jurídica hasta el Concilio de Trento. ¿Qué ocurrió en este concilio? Pues que a través del decreto Tamezzi se van a exigir determinados requisitos formales para la validez del matrimonio. Por tanto, en la historia del derecho matrimonial existen dos etapas claramente diferenciadas. En la primera, no es necesaria la forma jurídica para la validez del matrimonio. Y en la segunda, a partir del Concilio de Trento y hasta la actualidad, en la que junto con el consentimiento, la forma jurídica es necesaria para la validez del matrimonio. Y es que, durante la primera etapa, la forma de celebración era irrelevante en orden a la validez del matrimonio. Pero ello no significaba que no existieran ciertas formalidades que rodeaban la celebración del matrimonio. Es más, esta tendencia formalista irá acompañada de la recomendación de celebrar el matrimonio en forma solemne y reprobando los matrimonios clandestinos. Esto ocasionaba que cualquier matrimonio en el que se había prestado válido consentimiento era válido, fuese celebrado en forma solemne o en forma clandestina. Pero la licitud se reservaba para el celebrado en forma solemne. Además, según la doctrina sentada por los papas en la Edad Media, en el caso de que una persona hubiera celebrado previamente matrimonio clandestino y posteriormente celebrara matrimonio solemne, prevalecía el segundo, es decir, el solemne sobre el clandestino. ¿Esto qué ocasionaba? Pues claramente la quiebra del carácter absoluto de la primacía del consentimiento, quedando, por tanto, subordinado a las formalidades exteriores. Porque, si no, lógicamente, si se aplica rigurosamente el principio consensual, siempre tendría que prevalecer el primer matrimonio, fuera celebrado en forma clandestina o en forma solemne. Por todo ello, el principio de seguridad jurídica va a motivar la implantación de la forma, dada la mayor seguridad jurídica que ofrecen los matrimonios celebrados en forma sobre los informes, es decir, aquellos matrimonios carentes de forma. Por todo ello, en el año 1563, y a través del decreto Tamezzi del Concilio de Trento, se van a establecer determinados requisitos formales. Así, el matrimonio pasa de ser un contrato consensual a un contrato consensual formal. El decreto declara inhábiles a los contrayentes para contraer matrimonio si la presencia de un párroco o un sacerdote designado por el párroco y además de 2 o 3 testigos. Y decreta que los matrimonios así celebrados, los carentes de forma, son nulos.
establece la competencia personal del párroco competente para asistir al matrimonio, que dependerá del domicilio o cuasi domicilio de alguno de los contrayentes. Además, este decreto establece la presencia pasiva del testigo cualificado, limitándose a recibir el consentimiento, pero sin necesidad de pedirlo. Ello ocasionó la aparición de una nueva figura peculiar: los matrimonios por sorpresa, donde los contrayentes se prestaban mutuo consentimiento ante el párroco y éste se limitaba a recibirlo. Finalmente, señalaremos que la aplicación del decreto Tamezzi quedaba a expensas de su publicación en cada parroquia, dando lugar, por tanto, a una aplicación irregular de la reforma, pudiendo hablarse de territorios tridentinos donde sí se había publicado el decreto y, por tanto, los requisitos formales eran necesarios para la validez del matrimonio, y territorios no tridentinos que, a causa de la no publicación del decreto, no era requisito para la validez la celebración en la forma establecida en Trento. Esta situación va a ser remediada con la promulgación del decreto Netemere del año 1907. Este decreto establece, este decreto Netemere, los siguientes principios. Primero, la competencia territorial del ministro asistente y no personal como en el anterior, es decir, el ordinario párroco competente es el del lugar de la celebración del matrimonio. Y en segundo lugar, se establece, no como anteriormente la intervención pasiva del testigo cualificado, sino activa, es decir, el testigo cualificado debe pedir y recibir el consentimiento matrimonial. Y en tercer lugar, la promulgación de este decreto Netemere va a ser con carácter general y simultánea en todos los lugares y, por tanto, su aplicación es para todos los católicos. Esta reforma será recogida sustancialmente por el Código de Derecho Canónico del año 1917 y posteriormente en el Código vigente del año 1983. Hecha esta referencia histórica, nos centraremos a partir de ahora en el derecho vigente. La legislación canónica establece dos posibles formas de celebración del matrimonio: la forma ordinaria y la forma extraordinaria. Dentro de la forma ordinaria, la legislación exige para la celebración válida de un matrimonio canónico la presencia de un testigo cualificado, que es el ordinario del lugar, el obispo, el párroco del lugar o un delegado designado por ellos, y dos testigos comunes. El testigo cualificado tiene atribuida por ley una triple función: la preparación, la asistencia y la inscripción del matrimonio. En la preparación, el ministro asistente actúa ilícitamente si no le consta el estado de libertad de los contrayentes, requiriéndose que antes de que se celebre el matrimonio debe constar que nada se opone a su celebración válida y lícita. Hay que destacar dos actuaciones que debe llevar a cabo para asistir al matrimonio: la investigación sobre la idoneidad de los contrayentes para celebrar el matrimonio y el examen o interrogatorio de los mismos, ordenado a la misma finalidad. Respecto a la asistencia, hay que señalar que es necesario que ambos contrayentes se hallen presentes en un mismo lugar, en persona o por medio de procurador. La declaración del consentimiento debe hacerse mediante palabras o, si no pueden hablar, con signos equivalentes. La legislación, como hemos visto antes, atribuye al testigo cualificado una participación activa, pidiendo y recibiendo el consentimiento en nombre de la Iglesia. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro asistente debe anotar en el registro matrimonial los nombres de los cónyuges y del ministro asistente y de los testigos, así como el lugar y el día de la celebración. También deberá anotarse en los registros de bautismos, así que el párroco del lugar en que se celebró debe enviar cuanto antes notificación del matrimonio contraído al párroco del lugar donde se administró el bautismo. Todo ello, como hemos señalado, constituye la forma ordinaria de celebración, pero conservando los requisitos de la forma jurídica ordinaria, forma de recepción,
el legislador canónico admite la celebración del matrimonio con algunas especialidades referidas fundamentalmente a la forma de emisión del consentimiento. Estas formas especiales se refieren al matrimonio por procurador, al matrimonio por intérprete y al matrimonio secreto. El matrimonio por procurador hace referencia a la posibilidad de la suplencia de la presencia física de ambos contrayentes por otra persona que, representando al contrayente ausente, éste le haya otorgado un mandato procuratorio. Para el caso de que uno de los contrayentes no pueda expresar su consentimiento por palabras y haya de utilizar signos equivalentes o no conozca el idioma utilizado en la ceremonia, puede recabarse la ayuda de un intérprete siempre y cuando el párroco tenga constancia de la veracidad o fidelidad del intérprete. Y la última forma especial es el matrimonio secreto. ¿Cuándo se puede autorizar un matrimonio secreto? Pues el ordinario lo podrá autorizar cuando exista causa grave y urgente. El carácter secreto del matrimonio se circunscribe en primer lugar a las investigaciones previas al matrimonio, que serán realizadas en secreto sin proclamas. Y en segundo lugar, el acto de celebración se realizará sin publicidad, si bien con la presencia de todos los asistentes requeridos por la forma ordinaria, esto es, el testigo cualificado y los 2 testigos comunes. Todos ellos, incluidos los cónyuges, están obligados a guardar secreto. Además, el matrimonio se inscribe en un registro especial que se ha de guardar en el archivo secreto de la curia. Y, finalmente, hablaremos de la forma extraordinaria, que consiste en la eliminación de la necesidad de intervención de la autoridad eclesiástica, testigo cualificado, siendo suficiente para que exista una forma de recepción válida la simple presencia de 2 testigos. Las circunstancias que pueden autorizar la celebración del matrimonio de acuerdo con esta forma se refieren precisamente a la ausencia o dificultad para encontrar dicha autoridad eclesiástica unida a una situación de urgencia, el peligro de muerte o de difícil superación de la situación descrita, ausencia de testigo cualificado. Nada más referente a la forma, desearles mucha suerte, un saludo y buenas noches.